del cuerpo hecho ya del largo y os digo cómo lo he trabajado. La primera vuelta la he hecho con 2 puntos, cuando cerramos todos los puntos que tenía que hacer. A partir de la siguiente, hice una vuelta de disminución y otra sin disminución. La disminución es simplemente de 2 puntos en cada vuelta y es un punto a un lado y otro punto a otro. Justo en la sisa de 2 puntos convierto en 1, en una vuelta, en la siguiente no, en la siguiente sí, en la siguiente no, en la siguiente sí, 3 veces. O sea, serían 3 disminuciones que por cada vuelta son 2 puntos, uno a un lado y otro a otro, serían 6 puntos menos. A partir de ahí hago 3 vueltas sin disminución y vuelvo a hacer 2 vueltas más con disminución, pero haciéndolo igual, alterno. Hacemos una con disminución, otra sin, una con y otra sin. Bueno, pues a partir de ahí vuelvo a hacer 3 vueltas normal, sin disminución ni aumento, y empiezo a aumentar. ¿Vale? Que ya, para ir dándole forma, aquí ya me he metido un poquito en la cintura, ¿veis? Y ya voy a irme a la cadera. Entonces, hago lo mismo, pero haciendo aumento. Una vuelta con aumento que ya haría en un punto 2 puntos, en un punto 2 puntos. En cada vuelta, a cada lado. Otra normal con cada punto, un punto en cada punto, aumento. Vuelta normal, aumento, vuelta normal, así. He hecho un total de... hice primeramente 5, luego vi que me faltaba un poco más, hice 3 más. O sea, serían 8. 8, pero haciendo así. Una, otra no, una sí, otra no. Serían 16 vueltas en total, porque va una por medio que no lleva aumento. Y a partir de ahí, que ya estoy a esta altura, ya he hecho algunas vueltas sin nada, sin aumentos ni nada, pues ya empiezo a trabajar en recto hasta llegar a la altura que me voy probando y me vaya a gustar. Todavía me falta un poquito, la verdad. Yo lo quiero como por encimita de la rodilla, así que todavía me falta un poquito. Ya a partir de aquí es todo recto. Bueno, pues lo siguiente que he hecho es hacer ya una manga para poder explicaros la otra y ver bien cómo hacerla. En la manga va el motivo, solo que solo van 2. ¿Vale? Así que como tengo la otra pendiente, la hago con vosotros. Nos vamos a la parte de la sisa de abajito, donde tenemos que, al unir, hicimos aquí 3 cadenas y metimos 3 puntos, ¿veis? Pues hacia arriba, en el del centro, añadimos el hilo o la lana, con lo que estés trabajando. Y ahora hacemos, me voy a meter un poquito más para que no se me quede ahí tan suelto. Vale. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Hacemos un punto alto y una cadena de separación. Y vamos a ir haciendo en los espacios, aquí tengo un espacio, hago un punto, una cadena, siguiente espacio, un punto. Si vemos que aquí se nos queda un espacio muy grande, me voy a tener que meter antes. Me meto antes porque se nos queda ahí un espacio muy grande. Aquí. Un punto, una cadena. Un punto, una cadena. Otro espacio, un punto, cadena. Así hasta llegar al motivo. Solo vamos a tener 2 motivos en las mangas, uno hacia adelante y otro hacia atrás, nos cae. Pues voy haciendo esto hasta llegar al motivo. El primer motivo, que ya estoy llegando. Y una cadena. Mira. Este hueco no lo vamos a trabajar y, bueno, sí lo tenemos que trabajar porque tenemos que trabajar en este grupo de aquí del centro. Es donde vamos a empezar el motivo. Entonces ahí sí que lo vamos a tener que trabajar en esta vuelta. Hago una cadena y voy a ver, así me sigo saltando un punto, entro aquí, hago una cadena, ¿veis? Me meto aquí en el centro del primer grupo de 3 y en el segundo grupo de 3, que sería el centro del motivo
que habíamos trabajado antes, que nos habíamos dejado ahí pendientes. Bueno, pues en este primer punto de estos 3 que están en el centro, hago 3 puntos. Hago 3 cadenas y me salto un punto y me voy al último de los 3. Y hago de nuevo 3 puntos. Hago una cadena. Me voy aquí al del centro y hago un punto. Una cadena. Y me voy saltando un punto porque ahora me encuentro puntos altos. Y lo voy a hacer todo calado. Me salto un punto y en el siguiente hago un punto. Me salto un punto y en el siguiente hago un punto. Así hasta llegar al siguiente motivo. He pasado haciendo esto por todos los puntos altos que me encuentro abajo hasta llegar aquí a este primer grupo de 3, donde lo hago en el centro, hago una cadena y ya estoy en el otro motivo, en el centro del otro motivo. Repito 3 puntos. 3 cadenas. Y en el último punto de los 3, 3 puntos. Y continúo haciendo una cadena, un punto en el del centro de los 3, una cadena. Entro en el espacio, cadena, entro en el espacio, cadena, entro en el espacio y así hasta llegar al comienzo que estamos llegando ya. Se teje muy rápido la manga y es repetir el patrón de los motivos. Y donde tenemos que ir de un motivo a otro, pues vamos aquí intercalando los puntos. Aquí creo que ya hago el último. Hago la cadena. Voy a comprobarlo. Sí, ya ahí he hecho el último. Y aquí en la tercera cadena deslizamos y cerramos la vuelta. ¿Vale? Esta sería la primera vuelta que estamos haciendo de la manga, pero realmente corresponde a la segunda vuelta del patrón del motivo. Bueno, pues pero voy a ir por orden para no liaros, que esta es la primera vuelta, luego ya os voy comentando a cuál corresponde. Vamos a hacer la segunda vuelta, que sería, nos vamos hasta el motivo, de nuevo, 1, 2, 3 y 4, pero claro, tenemos que salir desde el centro, perdonadme. Entonces, mira, cuando lleguemos al final, no hacemos la cadena, y aquí en vez de punto deslizado hacemos punto bajo. Y ya nos hemos quedado en el centro. Aquí dentro hago un punto bajo de nuevo y 2 cadenas más, 2, que serían ya, ahora tenemos un punto alto. Una cadena de separación. Y así ya sí que nos hemos centrado y podemos ir entrando en el centro de cada cuadradito, de cada espacio. Voy hasta el motivo, así. Cuando lleguemos al motivo, he hecho mi cadena. En este espacio no voy a trabajar. Y entonces en el del centro de los 3 hago 3. Hago 3 cadenas. En la cadena del centro hago perdón, un punto alto. 3 cadenas. En el del centro de los 3 hago 3 puntos altos. Ay, perdón. Y ya continuamos haciendo una cadena, me salto el primer espacio, punto alto. Una cadena, me salto, me voy al otro espacio, punto alto.
hasta llegar al siguiente motivo, donde vamos a repetir esto que hemos hecho. Voy hasta el siguiente motivo. No trabajo en el espacio anterior al dibujo. Hago 3 puntos, 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, 3 puntos. Y empiezo de nuevo una cadena, me salto el primer espacio, un punto hasta llegar al inicio. Cerramos la vuelta, he hecho aquí mi último punto alto en el último espacio que tengo. Y igual me voy aquí a la tercera cadena y hago un punto bajo para quedarme en el centro. Hago un punto bajo, 2 cadenas, ya tengo un punto alto. Una cadena más de separación y sigo trabajando en los espacios, cadena, espacio, hasta llegar a el motivo. En el motivo he hecho ya mi cadena, aquí siempre este hueco nos lo tenemos que saltar. En el segundo punto, que sería el del centro, hacemos los 3 puntos. Y hacemos 3 cadenas dentro del punto alto que hicimos. Vamos a hacer una V, un punto alto, una cadena y un punto alto. 3 cadenas en el del centro, 3 puntos. Y continuamos con una cadena saltando el primer espacio que va a continuación del motivo. Siempre nos saltamos el que va antes y el que va después. Y continúo hasta el siguiente motivo. Cuando llegue al siguiente motivo, hago lo mismo. Me salto el espacio y hago este mismo patrón y cierro. Cuando cierre, cerramos con el punto bajo para quedarnos en el centro y volvemos a trabajar hasta el motivo. Y ya os explico cómo iría. Cerré mi vuelta, he trabajado hasta el motivo de nuevo. Hago los 3. En el centro. Y 4 cadenas. Cuando llegamos a la V, dentro de la V, hago punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Y de nuevo, 4 cadenas y los 3 puntos. Una cadena, salto el primer espacio y continúo así hasta el siguiente motivo, saltando el espacio anterior al motivo, trabajo el motivo, me salto el siguiente espacio, cierro con el punto bajo para quedarme en el centro y vuelvo a trabajar hasta el motivo, que es donde os tengo que dar realmente las explicaciones, porque el resto se trabaja saltando un punto. Aquí me ha pasado algo con las hebras. El resto se trabaja, pues como estoy haciendo ahora, saltando, haciendo una cadena y en el espacio haciendo un punto alto. Completé la vuelta y cerré y he vuelto otra vez al motivo. Siguiente vuelta, que esta sería ya la quinta desde que empezamos a hacer la manga. He hecho ya los 3 puntos, que eso siempre se hace para adelantar. Ahora 4 cadenas. Tenemos aquí 3 puntos con cadenas de separación. Las cadenas las vamos a obviar y nos vamos al primer punto. Hacemos 2 puntos altos en ese mismo sitio. 3 cadenas. Y en el último punto alto hacemos 2 puntos altos de nuevo. 4 cadenas. Y 3 puntos en el centro de los 3 puntos. Y continuamos la vuelta
Me salto el espacio, hago un punto alto, cadena, punto alto y así. Cuando lleguemos al siguiente motivo, repito lo que he hecho en este, cierro la vuelta y me desplazo de nuevo otra vez trabajando igual hasta el motivo para seguir explicando la parte del motivo porque es lo que tiene explicación realmente. Explicación del motivo en la siguiente vuelta. Hacemos los 3 puntos en vez de en el del centro en el primero. Esta vez lo vamos a hacer en el primero y cuando lleguemos al final lo vamos a hacer en el último. Ahora hago 4 cadenas. Tenemos 2 puntos altos. En el primero hago 2 puntos. En el segundo hago 1. Hago 3 cadenas. Y aquí en este primero hago 1. Y en el segundo hago 2. 4 cadenas. Y en el último punto hago los 3. Y continúo con la cadena y el punto saltándome el primer espacio. Cuando lleguemos al otro motivo repetimos esto. Explicación de motivo en la siguiente vuelta. Haciendo los 3 puntos, siempre nos tenemos que dejar este último hueco al principio y al final. No quiero hacer muy repetida, pero es importante porque vamos reduciendo aquí. Bueno, pues hacemos los 3 puntos, esta vez en el centro ya, de nuevo. Y ahora hago 3 cadenas. Aquí tengo 3 puntos. En el primero hago 2. En el del centro hago 1. Y en el último hago 2. Y así de 3 tengo 5 ahora. A continuación hay que hacer 3 cadenas de nuevo y repetir aquí en estos 3, convertirlos en 5. En el primero hago 2. En el del centro hago 1. Y en el último hago 2. 3 cadenas. Y en el del centro 3. Cadena, salto el hueco y empiezo ya con los calados. Repítelo en el siguiente dibujo, en el siguiente motivo. Cierra la vuelta y vuélvete al motivo para explicarte cómo continúa el motivo. Explicación del motivo en la siguiente vuelta. Hago los 3 en el centro. Tengo aquí 5 puntos y trabajo uno en cada uno. Trabajo esos 5 puntos. Hago 2 cadenas. En las cadenas que tengo aquí, que son 3, en la del centro hago un punto alto, una cadena, perdón, un punto alto, una cadena y un punto alto. Y hago 2 cadenas, trabajo los 5 puntos, hago 2 cadenas y los 3 puntos en el centro de los 3. Continúo con la cadena y el punto. Y al final de esta vuelta, bueno, repite lo mismo en el siguiente motivo
Y nos vemos al final de la vuelta, que la vamos a cerrar de manera diferente. Ahora os digo por qué. He repetido el siguiente motivo y mira, ya estoy llegando al final. Hay que cerrarlo de manera diferente porque mira, yo aquí tendría que hacer la cadena, saltarme un espacio y en el siguiente hacer un punto alto. Pero ya he llegado al inicio, ¿veis? Nos vamos estrechando aquí y nos vamos enganchando en el motivo, entonces ya me he acercado aquí al inicio. Como tengo que empezar en el centro, lo que voy a hacer es una cadena, cerrar aquí en la tercera. Y ya sí que me voy a deslizar a la cadena siguiente para quedarme en el centro. Y ahí empezamos haciendo 1, 2, 3, 4 cadenas para tener el punto alto y la cadena de separación y continúo. Y a partir de aquí, pues las vueltas tendremos que cerrarlas así por lo que os comento, porque si no, no nos da opción a saltarnos. Así, cuando vuelva a llegar aquí, me vuelvo a saltar aquí, vuelvo a hacer el punto alto aquí y ya cierro y repetimos lo que acabo de hacer. Voy a llegar hasta el motivo y os muestro cómo es en la siguiente vuelta. En el motivo, hago los 3 en el centro. Aquí hago 3 cadenas. Los 5 que tengo aquí los vamos a convertir en 3. El primero lo trabajo sin terminar y el segundo lo cierro, ya lo he convertido en 1. El siguiente lo trabajo entero y los 2 últimos los reduzco. Hago 2 cadenas. En este primer punto de los 3 que tengo en el centro voy a hacer 2 puntos. 3 cadenas y en el último hago 2 puntos. 2 cadenas. Y los 5 los convierto en 3. Ahí he hecho 1, 2 y 3. Haciendo estos 2, 1. 3 cadenas. Y 3 puntos en el centro. Continuamos haciendo el calado, volvemos a repetir en el siguiente motivo lo mismo que aquí. Cerramos la vuelta y nos volvemos al motivo para continuar con él. En esta vuelta el motivo lo trabajaremos haciendo los 3, como siempre en el centro. 1, 2, 3 cadenas. Tengo aquí 3 puntos, los voy a hacer 1, ahí hago un punto sin terminar, siguiente, un punto sin terminar, siguiente, un punto sin terminar. Lo cierro todo, hago 3 cadenas y he cerrado esa hojita. La del centro la vamos a empezar a crecer, entonces aquí tengo 2 puntos y voy a convertirlos en 3. Hago en el primero 2 puntos, en el segundo 1, ya tengo 3. Hacemos 3 cadenas y aquí en el primero hago 1. Y en el segundo hago 2. 3 cadenas. Y los 3 los convierto en 1 para cerrar la hojita. 3 cadenas. Y los 3 puntos. Continúo hasta el siguiente motivo, que ya lo tengo muy cerquita. Mira, aquí ya solo tengo que hacer 1, porque ya tengo el que me he saltado y el que me tengo que saltar. Y ya estoy en el motivo de nuevo. Pues repito lo que acabo de hacer en este siguiente motivo. Hago los 3, voy girando y completo el motivo. Nos vemos de nuevo cuando volvamos, cerramos y volvamos de nuevo el motivo. Bueno, pues voy por la vuelta. Vamos a hacer la vuelta número
11 desde que empezamos el patrón, pero realmente es la vuelta número 12 del patrón, ¿vale? Entonces esto ya es continuar hasta terminar el motivo, que termina en la vuelta número 21. Vamos a completar, voy a seguir un poquito, pero ya es que os vayáis fijando, bueno, os vayáis hacia atrás en el vídeo, si no sabéis sacarlo directamente de aquí, ¿vale? Os vais para atrás en el vídeo para no repetir otra vez todo lo que ya he explicado. Porque aquí es simplemente repetir, cuando lleguemos a los motivos, repetir el motivo que habíamos hecho en el canezú. Y corresponde ahora mismo, estamos haciendo la vuelta número 12. Mira, vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Repito esta porque en el canezú aquí lo hice con 6, pero aquí lo estoy haciendo con 5 mejor. Mira, ya esta hoja la hemos terminado, la tenemos que saltar. Aquí tenemos 3 puntos, lo vamos a hacer 5, haciendo 1 y 2 puntos en el primer punto, en el del centro hacemos 1 y en el siguiente hacemos 2. Ya tengo 5. Hago una cadena. En las 3 cadenas que tengo aquí en el centro voy a hacer una V. Un punto, una cadena, un punto, una cadena. En los 3 puntos que tengo aquí voy a hacer 5. Un segundo que se me acaba de hacer aquí un lito. Ahora. Hago en ese primero 2 puntos, perdón. Uno en el siguiente y 2 en el último, para tener 5. Y repito las 5 cadenas. Me salto esa que está ya terminada y aquí hago 3. Aquí ya no tengo donde hacer más espacio, así que hago una cadena y directamente aquí en el tercer punto del siguiente motivo empiezo a hacer el siguiente motivo. Y repito el motivo. En la siguiente vuelta ya os voy a tener que explicar un par de vueltas más, creo, al final por esto, porque aquí no nos coincide como en el canezú que tenemos ciertos espacios iguales. Aquí se nos está uniendo los dibujos, pero luego cuando llegamos aquí tenemos más calado, entonces creo que voy a tener que seguir un poquito para que nos líe. Y os facilito. Siguiente vuelta, el motivo, haciendo 3 puntos ahí. Y ahora aquí hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. En los 5 puntos trabajo uno en cada uno. Ahora hago 3 cadenas. Y dentro de la V hago un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena. 3 cadenas. En los 5 puntos pues hago uno en cada. ¿Vale? Luego las 3 cadenas y los 3 puntos altos que los vamos a hacer aquí. Porque en esa parte ya se nos ha unido, así que lo vamos a terminar ya de unir de esa forma. Completo aquí. Los 5 puntos hago las 3 cadenas. 3 no 4, perdón. Y como os digo, los 3 puntos los tengo que hacer aquí, en el centro de los dos motivos.
Ya estoy directamente en el siguiente motivo. Así que este y este no lo tengo que trabajar. Y aquí tengo que hacer los 1, 1, 2, 3, 4 cadenas y hacer los 5 puntos. Repetir lo que acabamos de hacer. Para esta siguiente vuelta del motivo, vamos a hacer los 3 puntos, nos vamos a ir metiendo hacia dentro del motivo, entonces lo tengo que hacer aquí, en vez de en el centro, aquí. Y para llegar ahí, no me queda un espacio tan grande, voy a utilizar ese espacio. Hago una cadena y aquí ya hago los 3 puntos. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. 3 cadenas, voy a asegurarme de que son, no, son 4, ¿vale? 4 cadenas. Y voy a hacer esos puntos, los voy a hacer 3, haciendo aquí una disminución, en el siguiente trabajando normal y en el siguiente haciendo una disminución. Hago 3 cadenas y aquí en estos 3 puntos que tengo con las cadenas de separación hago en el primer punto 2 puntos, en el punto del centro hago un punto y en el último punto hago 2 puntos. Tres cadenas y de nuevo los 5 los convierto en 3. Cuatro cadenas y aquí, mira, es donde hemos hecho como el grupo de 3 que está compartido ahora mismo para los dos motivos. Entonces utilizo el primero para este motivo que estoy terminando, haciendo ahí los 3 puntos. Hago una cadena y en el último punto ya empiezo el siguiente motivo, haciendo los 3 puntos y continuando con lo mismo que acabamos de hacer ahora. Para terminar tenemos que hacer estos 3 puntos aquí en este primero, ¿vale? Aquí ya hago una cadena, utilizo ese espacio para no tener tanta distancia y voy a cerrar la vuelta ya. En la tercera cadena con punto deslizado y me deslizo al centro para comenzar desde el centro. Comienzo una siguiente vuelta, voy a llegar al motivo. En la siguiente vuelta hacemos los 3 puntos ya así en el centro, hago 3 cadenas y cierro aquí estos 3 ya, los convierto en uno. Tres cadenas. 5 puntos que tengo en el centro los trabajo uno en cada uno. Tres cadenas. Cierro estos 3. Tres cadenas. Y en el centro los 3 puntos. Hago una cadena y aquí en el centro voy a hacer un punto alto. Una cadena y aquí empiezo el siguiente motivo. ¿Vale?
Siguiente vuelta que corresponde en el patrón real, corresponde a la vuelta número 16, pero esta sería la 15 que estamos trabajando desde que empezamos la manga. Hago los 3 puntos, 2 cadenas. En esta hojita que hemos cerrado un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, y estos puntos que tengo aquí son 5, los voy a reducir a 3. Disminución en esos 2 primeros, punto en el del centro y disminución en los 2 últimos. Hago 4 cadenas. Punto bajo ahí al final de esa hojita y 2 cadenas. Los 3 puntos. Un momentito porque aquí se me ha hecho como de nuevo un lito. Ahí. Los 3 puntos. Y ahora vamos a hacer. Aquí vamos a cambiar. Ya no nos metemos aquí en el centro. En este primero hago un punto alto, una cadena en el punto alto, un punto alto, una cadena y en este primero de aquí hago un punto alto. Vamos a trabajar ya a partir de ahora los puntos altos dentro de los puntos altos, ¿vale? En vez de medio. Estoy ya en el siguiente motivo y repito el motivo. La cadenita y los 3 puntos aquí en este del centro y vuelvo a repetir lo que acabamos de hacer ahora. Así que a continuación ya de esta vuelta, la número 17 del patrón, vamos a trabajar también aquí en la parte de calado sobre los puntos altos en vez de en medio. Así que empezamos con 1, 2, 3 y 4, pero desde ahí ya, desde donde hicimos el deslizado sin tener que deslizarnos al centro. Y voy haciendo un punto en cada punto. Y aquí en este primer punto hago un punto, una cadena. Vamos a hacer 3 puntos como siempre aquí en el centro. Y tenemos que hacer, vamos a hacer 5 en vez de 6 como hicimos en el patrón del caneso. 3, 4, 5. 5 cadenas y estos 5 estos 3, perdón, los convertimos en 1. Vamos a cerrar ya esa hojita también. Un segundo que tengo ya aquí el lío hecho. De nuevo 5. Y aquí 3. Hago una cadena, un punto alto en este punto que continúa. Cadena y ya un punto en cada punto. Hasta llegar al motivo que lo tengo aquí cerquita. Y hago aquí un punto en ese primer punto de los 3. La cadena. Repito, haciendo como acabamos de hacer, los 3 puntos y después las 5 cadenas, reduciendo igual que hemos hecho aquí para cerrar ya la hoja. Siguiente vuelta, cerré y he llegado ya de nuevo hasta el motivo, haciendo esos 3 puntos. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas y en esa hojita que ya hemos cerrado un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas en el tercero
hago los 3 puntos. Y continúo así hasta cerrar la vuelta porque me voy a encontrar ya que tengo que hacer un punto en cada punto con las cadenas de separación y repetir lo que acabo de hacer ahora, que simplemente es 4 cadenas, punto bajo y 4 cadenas. En la siguiente vuelta solo tenemos que hacer, cuando lleguemos al motivo, esos 3 puntos, 5 cadenas. Y aquí, en el tercer punto de esos 3 puntos, hacer de nuevo los 3 puntos. Y tenemos ya casi terminado el motivo y ya continúo haciendo como vengo haciendo hasta el siguiente motivo, donde repito esto que acabo de hacer ahora mismo aquí. En la siguiente vuelta solo tenemos que llegar hasta ahí, hasta los 3 puntos donde los hacemos. Hacemos una cadena y volvemos a hacer los 3 puntos en el siguiente grupo de 3 puntos. Y cerramos ese motivo ya prácticamente. Ahora continúo con el patrón de una cadena y un punto sobre cada punto hasta llegar al siguiente motivo y repetir esto, los 3 puntos, una cadena y los 3 puntos. Esta sería ya la última vuelta del patrón, donde terminaríamos con el motivo y continuaríamos ya el largo de manga solo con los calados. Así que mira, aquí he llegado hasta este primer punto haciendo los calados y hago una cadena aquí en el centro. Hago los 3 puntos para cerrar ya y completar el motivo. Ya hemos cerrado una cadena y continúo con un punto en cada punto. El primero lo tengo que hacer aquí. Y continúo así hasta el siguiente motivo, donde repito lo que acabo de hacer. En la siguiente vuelta, cuando lleguemos aquí a los 3 puntos, perdón, tenemos que hacer en el primero un punto, una cadena y en el último un punto. Y ya continuamos así. En el siguiente motivo, cuando lleguemos a él, hacemos lo mismo. Ya toda la vuelta nos van a quedar a partir de ahora así de calado. Así que ya habríamos completado lo que es el motivo desde la ciza. Este motivo nos da un largo, pues como por debajito del hombro ya. Del hombro, perdón, del codo ya. Quiere decir que si tú quieres dejar una manga 3/4, ya aquí puedes dejar de hacer largo de manga. Si quieres le añades aquí una vuelta en punto alto y ya has terminado. Yo como lo quiero más largo, mira, a partir de ahora y en todas las vueltas yo voy a quitar un cuadradito. Voy a hacer una disminución, perdón, de un cuadradito. De esa forma voy a llegar abajo con la manga más estrechita porque ahora mismo está, bueno, para dejarla al codo bien, pero para dejarla a esta altura es muy ancha. Y de la manera que quito el cuadradito es de esta. 1, 2, 3, en vez de hacer 4, hago 3 y me voy directamente al siguiente punto alto. Entonces yo aquí ya cuento esto como como un punto para la siguiente vuelta. Hago el punto aquí, una cadena y cierro ahí. ¿Vale? Ya me habría quitado como un cuadradito. Así que completo ya la vuelta simplemente haciendo una cadena y un punto en cada punto. Y cuando cerremos la vuelta, volvemos a empezar. Voy a cerrarla y os lo explico por si no os queda claro. Entonces ya he llegado al final. Mira, he hecho aquí mi punto alto, mi cadena, y aquí tenéis que tener en cuenta que no nos vamos a deslizar aquí en la tercera cadena, que nos vamos a deslizar aquí en el primer punto que hicimos en vez de las cadenas, en el punto. Porque hemos quitado ahí un cuadradito. Vuelvo a empezar a hacer con 3 cadenas y me voy al siguiente punto y hago un punto alto. Continúo haciendo las cadenas y el punto alto en cada punto y cuando vuelvo a llegar aquí al final deslizo igual. Deslizamos en vez de en la tercera cadena, deslizamos en el primer punto. En cada vuelta vamos a ir reduciendo un cuadradito que equivale a 2 puntos hasta tener el largo de cada manga, de cada brazo, de cada persona. Mira, aquí yo he ido haciendo eso. Aquí están las reducciones. Y me ha ido quedando más estrechito. Bueno, pues cuando ya he tenido el largo suficiente, lo único que he tenido que hacer para terminar, yo le he hecho pues una vuelta entera en punto alto, que sería un punto alto en el punto y otro en la cadena, y una vuelta
en punto bajo para rematar un poquito mejor la prenda. Bueno, pues yo continúo haciendo el resto de la manga que me queda por hacer, el largo del vestido que quiera dejar y nos vemos para el resultado final. Terminé el largo después de 56 vueltas en total. Desde que cerramos el canesú he dado vueltas en punto alto con las indicaciones que os he dicho para aquí ajustar un poco la cintura y luego a la cadera hemos aumentado un poquito con esas indicaciones, pero haciendo 56 vueltas he llegado al largo que yo quería hacer, que es por encima de la rodilla. Y bueno, otra cosa que os comento es que en la última vuelta la he dado en punto bajo, nada más. En la manga os dije que haría una vuelta en punto, perdón, en punto alto y luego una en punto bajo. Y aquí, para que me quedara un poquito más estrecho el puño, porque me seguía quedando anchito para mi gusto, lo que he hecho es, bueno, yo he continuado haciendo en cada vuelta que reducía un cuadradito y ya, cuando he hecho la última vuelta en punto alto, he hecho un punto en cada punto saltándome la cadena y sin hacer cadena, con lo cual ya he reducido la mitad. En vez de hacer un punto en el punto y un punto en la cadena, ¿vale? Solo he hecho el punto sin cadena, de separación ni nada, en cada punto. Y luego 2 vueltas en punto bajo. Y así he rematado yo mi puñito. No quería hacerle ninguna cosa más porque como va muy calado, queda mejor así para mi gusto. ¿Vale? Y esta sería la parte del canesú, que ya veis qué mono queda. La parte de la manga, súper bonita también. Bueno, el vestido, la verdad que ha quedado súper bonito en color y todo. Me encanta cómo ha quedado hasta con el color. Y bueno, pues espero que a ti también te haya gustado, que te resulte fácil de hacer. Siguiendo las indicaciones de cada vuelta, ya vas a ver que no tiene complicación ninguna. Y te animes a hacerlo porque queda súper bonito. Y sin más, hemos terminado por hoy este tutorial. Espero que, si ha sido así, me lo hagas saber dejándome un comentario, un me gusta o suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho, para apoyarme, que yo pueda seguir creciendo y poder seguir creando cositas así monas para vosotras. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.